Apoya nuestro proyecto suscribiéndote, activando la campanita de notificación. Sin más, comenzamos. La bruja con cara de buitre. Primeramente quisiera dejar en claro que, previo a los acontecimientos que estoy por relatar, nunca antes fui propenso a sufrir parálisis del sueño. Además, mi estado de salud, tanto mental como del cuerpo, estaba en muy buenas condiciones. No consumía ningún tipo de sustancia ilegal y mi pasatiempo era hacer ejercicio, mayormente trotaba o corría. Había escuchado historias, como todo el mundo, acerca de las personas a las que se les sube el muerto a cierta hora. Escuchaba que se quedaban completamente inmóviles, pero estando conscientes de lo que ocurría a su alrededor. Recuerdo haber escuchado por mi madre y abuela que la sensación era como si algo muy pesado cayera encima de ti. En la escuela alguna vez vi que este fenómeno se debía a que una parte de tu cerebro despertaba antes que tu cuerpo. En fin, no recuerdo que alguien me haya contado que viera algún ser extraño, mucho menos que el fenómeno fuese provocado por una entidad de otra dimensión a causa del hechizo de una bruja. Así pues, quiero dejar en claro que lo que me ocurrió durante el año pasado no pudo ser tal como dijo el médico, causa de una sugestión y una imaginación inquieta. Todo comenzó hace varios años, tantos que ya ni siquiera recuerdo cuántos han pasado, aunque sí recuerdo que en ese año conseguí una beca en la Universidad de Guanajuato. No soy originario de ese estado. Soy de un pueblito en Zacatecas, donde no existen muchas oportunidades para estudiar. Una hermana de mi madre trabajaba en esa universidad, ella fue quien me consiguió la beca. Desgraciadamente, ella no pudo brindarme alojamiento en su casa, ya que ésta es muy pequeña. Sin embargo, pudo conseguir que me instalara en una casa que rentaba habitaciones a estudiantes. El lugar era bastante agradable, una casona de estilo colonial. Siempre he sentido gran interés por la historia, así que vivir en una casa de ese tipo era un sueño para mí. Aunque mis padres me enviaban dinero más lo de la beca, decidí buscar un empleo de medio tiempo, solo con el motivo de mantenerme ocupado. Mayormente soy un chico algo aburrido, no me gusta salir de fiesta ni bebo alcohol. Apenas tuve oportunidad de familiarizarme con la ciudad, comencé a salir a correr por las tardes. Durante una de esas carreras, me tropecé con un pequeño cuarzo engarzado de color rojo sangre. Antes de aquel día, tenía toda una colección de objetos que encontraba al borde de la carretera por donde salía a correr cuando vivía en el pueblo. Tomé el cuarzo, lo guardé en mi bolsillo y seguí corriendo. Hoy en día sé que ese tipo de cristales tienen la capacidad de traer energías, mismas que no siempre son positivas. Aquella tarde que regresé con el cuarzo, me encontré con una compañera, quien me recomendó colgar el cuarzo cerca de mi cama, pues de esta manera atraería buena energía mientras alejaba a los malos espíritus. Fue un error haberle hecho caso, pues a partir de ese momento comenzó mi pesadilla. Aún recuerdo a la perfección el primer episodio de parálisis del sueño. Recuerdo haber abierto los ojos. Miraba en dirección a una sección del papel tapiz de la pared. Intenté mover los ojos, pero no pude. Después quise estirar las piernas y no pude hacer nada. Lo mismo las manos. Una desesperación aterradora se apoderó de mí. Sentía mi cuerpo y no podía mover nada. Era como si me viera afuera de mí, como si estuviera en una tumba. En eso comencé a escuchar un silbido, parecido al que hacen las ollas de presión. Esto aumentó mi desesperación. Quise gritar, llorar, pero no podía hacer nada, solo mover los ojos de un lado a otro. Deseaba que alguien entrara a la habitación y me moviera, pero la habitación estaba vacía. El único sonido que percibía era ese maldito silbido. De repente, el pedazo de tapiz que miraba comenzó a mostrar un aro de fuego. Esto aumentó mi miedo a niveles estratosféricos. Me imaginé que la casa se quemaba, aunque curiosamente no olía a quemado, sino como a agua estancada. No sé cuánto tiempo habrá durado ese episodio. A mí me pareció realmente una eternidad. Ni siquiera soy consciente de en qué momento terminó, pues cuando desperté, la parálisis me pareció una pesadilla.
la más vívida y horrible que haya tenido antes. Me sentí tanto aliviado como consternado. Jamás antes sentí algo tan horrible en mi vida. Y es que siempre he sentido mucha fobia a esas sensaciones donde uno no tiene el control de su cuerpo. Por eso no bebo alcohol ni suelo subirme a juegos mecánicos, ya que esas sensaciones me causan pánico. Y la parálisis del sueño superaba la sensación de pánico a cualquier otra causada por alguna actividad extrema. Esa primera ocasión no busqué ayuda de ninguna clase. El fenómeno fue solo un episodio aislado. No era algo recurrente. Por lo regular, cuando enfermamos, no vamos al médico hasta que los síntomas interfieren con nuestras actividades diarias. Así me hice yo con la parálisis del sueño. La tomé como una simple pesadilla y nada más. Pasaron un par de días y no volví a presentarla. Esto logró convencerme que mi experiencia fue solo un mal sueño. Sin embargo, noté algo raro en el muro de mi habitación el mismo día que tuve mi experiencia. Era una mancha negra. Daba la forma de un aro perfecto, parecido al que vi encenderse cuando sufrí el episodio. Toqué la mancha con mis dedos, sentí escalofríos. Aparte, al mirar al suelo, noté cenizas parecidas a las que quedan cuando se quema papel. Moví toda la habitación en busca de indicios acerca de que algo se hubiera podido quemar. Sin embargo, no encontré nada. Esa parte del papel no estaba ni siquiera cerca de algún apagador o enchufe eléctrico. Tampoco era posible que alguien entrara a la habitación, ya que justo cuando me entregaron las llaves se modificó la chapa. Preferí dejar el asunto por la paz. Aquella marca en el muro era un aviso de que no todo lo que vi durante mi parálisis del sueño fue una simple pesadilla. Preferí explicarme que pudo haber sido cualquier cosa. Quería olvidarme de esa terrible experiencia. Una tarde me encontré a una compañera con quien compartía una materia. Noté que estaba tomando notas en un cuaderno, donde también hacía ciertos dibujos extraños. Me hubiera gustado tener en ese momento una cámara fotográfica, ya que los dibujos eran de lo más interesante. Hasta hace poco encontré algo con que compararlos en un video donde hablaban sobre la gente sombra. Los dibujos consistían en manchones negros que formaban personas. Algunas eran figuras de animales mezcladas con humanos. Por ejemplo, uno daba la apariencia de una mujer con un enorme pico de ave. Le pregunté a mi compañera acerca de las notas y dibujos. Ella me respondió que eran cosas que veía siempre al despertar, que llevaba algún tiempo padeciendo parálisis del sueño y siempre veía una figura diferente parada al pie de su cama. Su plática me dejó perplejo. Yo le conté que apenas tuve mi primera experiencia con parálisis del sueño, que fue terrible y no deseaba jamás volver a presentarla. Ella me dijo que ya estaba acostumbrada, que al principio le fue impactante, igual que a mí. Aparte, consultando a un terapeuta, le indicó que al dibujar las criaturas que veía durante sus episodios de parálisis, le ayudaría a que éstas fueran desapareciendo. Yo esperaba no volver a presentar un episodio así de desesperante, pero el segundo episodio de parálisis lo tuve a plena luz del día. Fue un día feriado. Creo que acababa de pasar el aniversario de la Revolución Mexicana. Como no hubo clases ni trabajo, decidí ir a trotar temprano por la mañana. Regresé a la casa, tomé una ducha, después desayuné y me dio mucho sueño. Me eché en la cama a leer un libro y sin darme cuenta me quedé dormido. Mi cansancio era tanto que ni siquiera recuerdo si soñé algo. Solo recuerdo que comencé a escuchar un reloj de pared que se encuentra en el pasillo afuera de mi habitación. Abrí los ojos, intenté girar mi cuerpo en la cama, pero de nuevamente algo extraño me ocurría. Escuchaba el tic-tac del reloj con mucha fuerza, casi como si lo tuviera debajo de la cama. También me llegó un olor intenso. Sentí ganas de vomitar y sin poderme mover, el pánico me volvió a invadir. Fue como si todos mis sentidos se agudizaran, pues incluso la escasa luz que entraba por la ventana me dañaba la vista. Nuevamente vi el círculo de fuego encenderse en el muro. Esta vez era de mayores dimensiones. El círculo dejó de arder y en su lugar vi una enorme sombra proyectada sobre el muro. Sentí mis niveles de adrenalina por las nubes
Intentaba moverme, pero no me era posible. Ni siquiera podía cerrar los ojos. La sombra se acercó a mi cama, entonces pude notar que no se trataba de una simple sombra. Era un ser tan aterrador que aún hoy en día, cuando lo recuerdo, vuelvo a sentir escalofríos. Era como si mezclaras los rasgos de una mujer con los de un buitre. Tenía pico y sus ojos pupilas dobles. Esta criatura estaba a unos cuantos metros de mí. Intentaba cerrar los ojos para evitar verla. No sabría cómo explicar aquella sensación. La mujer ave abrió la boca y dentro de ella pude ver como si un par de manos intentaran escapar. Perdí el conocimiento inmediatamente después. Recuerdo que estaba oscureciendo cuando pude moverme. Supongo que me habré desmayado o me habría vuelto a dormir, porque ya habían pasado varias horas. Ya no pude ni quise volver a dormir. Me quedé escuchando música el resto de la noche. Al día siguiente me sentí muy mal. Todo el día me la pasé siguiendo a compañeros y en el trabajo. Platiqué hasta con las personas que no suelo hablar. Todos notaron que estaba actuando extraño. Incluso me preguntaron varias veces si me ocurría algo malo. No quise responder con la verdad, pues no a todos les tengo confianza. Solo a la gerente. A ella sí le conté sobre mi parálisis del sueño. Fue ella quien me dio la tarjeta de un médico especializado en desórdenes del sueño. No acudí a consulta de inmediato, ya que 2 casos de parálisis aún no me llevaban a pensar que algo estaba mal en mí. Me negaba, creía que ya no presentaría más. Pasó una semana y no presenté nuevamente parálisis del sueño. Aún así, los días siguientes a mi último evento de parálisis, me costó trabajo volver a conciliar el sueño, pues me daba pánico pensar que este fenómeno se volviera a repetir. Pero con el pasar de los días, se me olvidó el asunto. Siempre me ocurre así con la mayoría de cosas que me preocupan. Otra cosa extraña que noté fue que el cristal que colgué en mi cabecera se puso negro, y a veces se movía por sí solo, aun cuando no hubiera corrientes de aire en la habitación. También escuchaba murmullos en los rincones. Me di cuenta de esto justo cuando realizaba la limpieza. Se cruzaron las vacaciones. Regresé a mi pueblo durante una semana. Durante ese tiempo no presenté ningún episodio de parálisis, aunque sí presenté ciertas pesadillas muy extrañas. Siempre era lo mismo, una mujer extraña en una casa llena de pájaros. Ella se encontraba en medio en posición de meditación y con la cara mirando en dirección al suelo. De repente me volteaba a ver. Su rostro es parecido al de la criatura en mi parálisis del sueño. Tiene la cara de buitre, los ojos abultados con enormes ojeras, doble pupila en sus ojos. Salgo corriendo de esa habitación hasta un pasillo sin fondo. Este típico sueño en el que por más que corras no avanzas. Le conté a mi madre tanto de mis pesadillas como los episodios de parálisis. Ella fue la primera en decirme que no debía haber recogido el cristal del suelo, mucho menos ponerlo en mi cabecera. Esto era una invitación directa para las brujas que deseaban entrar a nuestro mundo para alimentarse de nuestra energía vital. Me regaló un frasco con agua bendita. Aparte, me dio un rosario bendito para colocarlo bajo mi almohada. También me indicó que tirar el cristal lo más lejos posible de la casa. Cuando regresé fue lo primero que hice. Salí a correr hasta donde no pude seguir más y arrojé el cuarzo a una carretera. De regreso arrojé el agua bendita tal como me dijo mi madre en cada rincón de la habitación. Por último, coloqué el rosario debajo de la almohada. Pasaron 2 días en que me sentí relajado. No tenía miedo de dormir, pero una noche tuve de nuevo un episodio de parálisis. Recuerdo que esta vez me encontraba boca abajo, cosa por la que no sé si de nuevo habrá aparecido el círculo de fuego sobre el muro. De lo que sí estoy seguro es que escuché arañazos bajo la cama. Una vez más mis sentidos se agudizaron. Percibí ese aroma extraño. Aunque ya eran varias veces en que me ocurría esto, no es posible de ninguna forma acostumbrarse. Cada uno de esos episodios era más desesperante que el anterior. Sentí algo caminando debajo de mi cama. Intenté gritar, pero como siempre no pude hacerlo. En mi mente lloré de la desesperación, pues sentí que aquello que estaba debajo de mi cama se sentó a un lado de mí
Incluso escuché cómo rechinaban los resortes del colchón. Sentí cómo me pasaba la mano por la espalda. Un chillido me caló los oídos, a tal punto que sentí como si me saliera agua desde adentro. Segundos después perdí el conocimiento. Cuando pude moverme, por unos segundos junto a la ventana, logré ver de cerca a esa bruja. Estaba parada a la sombra, inmóvil, mirando en mi dirección, pero cuando parpadeé, se desvaneció. Me puse a llorar desconsoladamente. Me sentía tan vulnerable. Por primera vez en mi vida iba bien en la escuela. Acababa de acostumbrarme a mi vida de estudiante. No estaba dispuesto a dejarlo para volver a casa. No me gustaba el trabajo que se hace en el campo. Sin embargo, estaba harto de la parálisis del sueño. En este punto, era imposible no asociar lo ocurrido con el propio edificio en el que me encontraba. Mi mente se nubló. No podía pensar en una solución. Una vez que logré tranquilizarme, decidí buscar al terapeuta que me recomendó mi compañera. Tal vez esa sería la solución de dejar de presentar mi problema. Le comenté al terapeuta que me sentía desesperado, así que entre más rápido me pudiese atender, sería mejor para mí. Logré que me atendiera el mismo día. Los métodos del terapeuta eran un poco extraños. Empleaba algo de hipnotismo y otras técnicas para recalibrar los sentidos. Yo no creía en eso del hipnotismo, así que me sentí escéptico en un principio. Incluso estuve a punto de salir sin dar ninguna explicación. Pero su técnica funcionó. Logró ponerme en un estado extraño. No estaba ni dormido ni despierto. Tampoco era parecido a la parálisis del sueño. Es un estado muy raro. Me sentía tranquilo. Mis sentidos seguían funcionando al igual que mi cuerpo. Pero mi voz respondía a sus preguntas sin que yo ordenara o pensara. No recuerdo mucho de las preguntas y respuestas. Salí de su consultorio muy tranquilo. Incluso en el autobús de regreso casi me quedo dormido. Esa noche no presenté parálisis ni tuve pesadillas. Pensé que tal vez el terapeuta fue la solución final a mi problema. Desgraciadamente, lo que se vino después fue aún peor. La parálisis del sueño se detuvo por un tiempo, pero las visiones de aquella mujer con rostro de ave siguieron atormentándome por un largo tiempo. Me cambié de casa pensando que así no volvería a ver esa terrible bruja con cara de buitre. Conseguí una renta un poco más barata, aunque más alejada de la universidad. Para los traslados me compré una bicicleta en una tienda de empeño. Las pesadillas continuaron en esa nueva casa, y a lo que me decían los dueños no tenía mucho de ser construida. Lo peor de todo, que cuando despertaba, a veces en los rincones de la habitación podía ver la sombra de esa maldita bruja. En ese momento me arrepentí de haber acudido con el terapeuta. Era como si a causa de su sesión de hipnotismo despertara algo en mi inconsciente, algo que me persigue a todos lados. Pasaba las noches en vela rezando porque las pesadillas desaparecieran, pero esa noche me dio un episodio más intenso. Recuerdo poco de ese último episodio. Igual que otras veces, abrí los ojos y no pude moverme. Me encontraba boca arriba. La sombra apareció, se acercó a la cama. Esta vez fue más lejos. Entró en mí, no sé cómo explicarlo. Era como si esa sombra pudiera entrar por mis poros. Sentí un frío desesperante. La cabeza me comenzó a punzar. Comencé a ver borroso. Escuché un chillido que lastimó mis oídos. Mis nervios colapsaron. Lo mismo mi mente se quedó en blanco. Desperté en un hospital. Estaba desorientado. No recordaba prácticamente nada. Era como si me hubieran borrado la memoria. Después de un par de días recordé todo. Decidí escribirlo y contárselo al médico de guardia. Fue él quien me dijo que tuve un colapso nervioso debido a mi insomnio, y que todo en cuanto presencié fue a causa de la sugestión y mi imaginación, que es muy inquieta. Me dieron varios medicamentos que me ayudaron a dormir sin que presentara algún episodio de parálisis. Para ese entonces se llegaron las vacaciones de invierno. Ya estaba en puerta la Navidad, por lo que decidí irme a mi pueblo. La compañía de mi familia me ayudaría a tranquilizarme y superar esa terrible experiencia.
Hasta la fecha no he vuelto a presentar un nuevo episodio de parálisis. Mi madre, como medida extra, me llevó con una curandera. Yo le hice muchas preguntas a esa mujer, mismas que se negó a responderme. Aún así, yo pienso que lo que ocurrió fue que ese espíritu de la bruja quiso apoderarse de mi cuerpo, y era por eso que me daba la parálisis, pues mi cuerpo no respondía. Mi espíritu peleaba con el demonio de mi cuerpo. Obviamente no logró tomar posesión de mí, si no estuviera contando mi testimonio. No sé qué hubiera pasado si se hubiera apoderado de mí. Probablemente mi futuro no sería nada alentador. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.